Muy buenas a todos, ¿cómo están, gente querida? Bienvenidos a un nuevo video, al capítulo número 5 del volumen 11 de Sword Oratoria. Acompáñenme y comencemos. Barca se quedó callado. Es demasiado rápido. Estaba hablando de la velocidad a la que avanzaba el enemigo, el número de pisos que los aventureros habían barrido. Ya había pasado mediodía desde que las familias aliadas habían comenzado su operación. El escuadrón más rápido, el que tenía gente animal, ya estaba en el piso 8 y todos los demás grupos habían llegado al piso 7. Cuando Revi se acercó al grupo de la Princesa de la Espada, todos los demás grupos de repente comenzaron a moverse de manera diferente. Incluso los monstruos en los pisos más bajos. No había forma de que Barca supiera que esto era gracias a los objetos mágicos proporcionados por Fels. Para fin, leer los sutiles cambios en los campos de batalla y dar órdenes precisas a cada escuadrón en tiempo real fue un golpe más poderoso que cualquier multitud de armas. No sería una exageración decir que los Oculus fueron la clave final para limpiar a Gnosos. Habían perdido la cuenta de las plantas que habían sido destruidas. Los rematentes de Evilus estaban luchando, pero no pudieron resistir. La familia Loki se las habían arreglado para armar su ira por la pérdida de sus camaradas y su conocimiento como aventureros, y estaban buscando aplastar a Gnosos. Supongo que la historia de 1000 años de mis antepasados se puede superar. Construido por humanos, inevitablemente produciría algún tipo de orden. El pavimento de piedra, las rutas, la posición de las puertas, todas tenían una intención definida detrás de ellas. Y si el creador era una persona y no un dios, no podría ser perfecto. Barca sintió que tenía un pequeño sabor de la angustia que Dédalos había sentido mientras perseguía el caos perfecto. Están presionando sobre el piso 8 ahora. ¿Qué hacemos? A este ritmo no hay más remedio que ir a los líderes. Barca guardó silencio mientras pensaba y miraba alrededor de la habitación. La orgullosa fortaleza de Evilus estaba siendo limpiada. Todavía era demasiado pronto para llegar a una conclusión. Pero a este ritmo, si no jugaban el as bajo la manga y liberaban a los espíritus, Gnosos caería. Barca querido. De repente, Thanatos pasó el brazo por los hombros de Barca. Había caminado silenciosamente detrás de él en algún momento. ¿Estás pensando en vender información sobre Gnosos y estar del lado de la familia Loki? ¿Nos traicionarías por proteger a Gnosos? Una sonrisa apareció en la cara a su lado. El dios había visto a través del plan interior de Barca. Barca quería cumplir finalmente el mayor deseo de Dédalos, la finalización de Gnosos. Si podía lograr eso, entonces no había necesidad de que se fijara en Evilus. Había sido uno de los seguidores de Thanatos hasta ahora, pero eso era solo porque había sido conveniente para expandir a Gnosos. Barca no tenía lealtad. Pero verás, incluso si nos vendes, a pesar de que te dejaría vivir, no puedo imaginar al gremio, a Uranos, permitiéndote expandir Gnosos. Porque cualquier área que se conecte al calabozo sería un obstáculo para la paz de la ciudad. Continuó Thanatos. Incluso si Gnosos no llegara a ser destruido, no se realizarían más construcciones. Si hubiera otro error, como con el incidente de los Xenos, los monstruos podrían avanzar sobre el suelo y no había forma de que el gremio permitiría que existiera un área que se conectara al calabozo. Barca miró al dios, que no hizo ningún esfuerzo por mirarlo. El dios de la muerte continuó sonriendo. Thanatos se apartó lentamente de las escenas mostradas en la pantalla para encontrarse con la mirada de Barca. Tu deseo solo puede realizarse de nuestro lado, lo sabes muy bien, y además no eres un elfo. Ver a Gnosos hasta su finalización será imposible para ti, tú mismo lo dijiste. ¿O podría ser que la codicia está mostrando su peor cara? Si no puede lograrse con tus manos, entonces intentemos eliminar la mayor cantidad de obstáculos por el bien de la próxima generación. Hacer lo que sea necesario. Hubo un largo silencio. Las palabras susurradas al oído de Barca eran la simple verdad. Sí, lo sé. En el reflejo de los ojos del dios
Barca se vio a sí mismo sintiendo inexpresivamente. «Barca, ¿hay algo con lo que necesites ayuda?» «Nada. Si no estoy aquí, no podrás controlar las puertas. Te dejo las órdenes», respondió Barca. Barca entendió por completo la voluntad divina de Thanatos y reconoció lo que se le pedía. Y si Barca, que tenía el poder soberano sobre Knossos, iba a salir de la habitación del maestro laberinto donde operaban las puertas, entonces no podía ser con otro propósito que detener a los invasores, sin importar los medios o lo que costara. Él caminó por un pasillo oscuro. Barca Perdix no recordaba haberse apegado nunca a algo. En otras palabras, aunque los años pasaron factura en su cuerpo, él no era diferente a un bebé. Nunca había ido a la superficie, nunca había estado expuesto a la luz del sol. No tenía una moral o relaciones normales con dioses u otras personas. No sabía nada de amor o amistad, ideales o lógica. Por eso carecía de emociones y siempre proyectaba una expresión en blanco. Debido a eso, Barca no pudo comprender totalmente el límite entre la autoconciencia y la falta de ella. No es que necesitara una distinción para empezar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy repitiendo el momento en que me convertí en quien soy ahora? Era una escena que Barca podía ver en un estado soñador e ilusorio. El recuerdo de su origen siempre comenzó con el sonido del agua. El agua rugió, rompiéndose. Barca había nacido en este mundo, en el oscuro laberinto. Un cuerpo sangriento que salía del útero de la persona que llamaba madre. Con su primer gemido, la nueva vida fue impulsada ante un libro abierto, el cuaderno de Dédalos. Los planos de Knossos estaban inscritos en él. El bebé dejó de sollozar, congelado en su lugar con el ojo izquierdo completamente abierto. Aunque no podía observar completamente su entorno, este ojo, inscrito con el símbolo D, podía ver ese cuaderno. Quémalo en ese ojo. A partir de ahora heredarás el deseo de Dédalos. Te convertirás en el próximo Perdix. Perdix, la próxima manifestación de su antepasado. El anciano con el título de padre había llorado lágrimas de sangre de sus ojos venosos. Su rostro estaba grabado de obsesión mientras gritaba esas palabras al ser vivo al que aún no se le había dado el nombre de Barca. Mientras la mujer sufría, el padre miraba al niño con los ojos de odio y vacío. Por supuesto, a Barca no le preocupaba. Barca había sido maldecido momentos después de su nacimiento. No hay error, ni ahora ni en el futuro. A partir de ese momento, continuó como prisionero al servicio del laberinto, continuando expandiendo el laberinto hasta que estuvo a punto de morir de hambre, capturar mujeres y procrear forzadamente con ellas. Cuando los miembros de su familia, que no podían soportar el destino llevado por los descendientes de Dédalos, se suicidaron, él se cortó los ojos para crear nuevas llaves. Barca dedicó toda su actividad a Knossos. En el curso de eso, intercambiar una persona con un dios para recibir una bendición fue un resultado natural. Tienes un monstruo en tu corazón, Barca. Un monstruo, cruel, feo y puro. Cuando se convirtió en el seguidor del dios de la muerte, Thanatos había dicho eso de él. Barca no pensó en eso. Por necesidad había desarrollado la habilidad Enigma. Por necesidad se convirtió en un maleficio. Forjó esas repulsivas armas malditas y las produjo en masa. Todo por el deseo desesperado de Dédalos. Y sin embargo, sigo repitiendo el pasado, repitiendo la cara de Dix. Dix Perdix había nacido más tarde del mismo útero que Barca. Le mostró el cuaderno después de establecerse y sufrió. Veía a Dix como una amenaza por despreciar a Knossos y obstaculizar la realización de su mayor deseo de vez en cuando. Como detestaba este obstáculo, Dix debe haber sentido lo mismo hacia Barca. La única razón por la que no intentaron matarse entre sí fue para beneficio mutuo. Irónicamente, ese era su único sentimiento fraterno. ¿Qué es esta sensación? Bueno, no importa. Vagando por el pasillo como una alma perdida, se acercó a una habitación oculta de su propia creación, agarrando un cuaderno negro en la mano. El cuaderno de Dédalos. Había recuperado el plano para Knossos sin ninguna emoción fuerte después de que Dix había sido asesinado sin piedad. Después de examinarlo en silencio, metió otro artículo en la bolsa en su cinturón y corrió hacia donde se dirigía.
Llegó a una sala circular. El techo era alto y expansivo, como un auditorio. Había 4 entradas. Había un pedestal en el centro que contenía una gran esfera carmesí que solo los descendientes de Dédalos podían operar. Dix, para que todo se reduzca a esto, para que confíe en tu resentimiento, murmuró Barca. Ante sus ojos había un mecanismo para maniobrar. Era el mismo que controlaba las puertas de Orichalcum, pero este liberaría los pilares de soporte del piso designado. Barca la usaría para derrumbar un piso entero, para aplastar a la familia Loki. Obviamente, no era una funcionalidad que se grabó en el cuaderno de Dédalos, ya que nada menos que Dix había creado ese mecanismo. Dix anhelaba liberarse de su sangre maldita y soñaba con destruir a Gnosos para lograr su objetivo. Barca se paró ante el mecanismo de destrucción cuando esos pensamientos sin sentido cruzaron por su mente. Él palmeó el cuaderno en sus manos, hojeando las páginas. Llegó a las instrucciones de operación que Dix había garabateado en los márgenes. Barca giró la esfera carmesí hacia la izquierda, media vuelta, y luego 2 vueltas completas hacia la derecha. Finalmente lo presionó. Imaginando silenciosamente la destrucción, dictó que el colapso ocurriera en el piso 8, el área por la que avanzaban las fuerzas aliadas de la familia Loki. Después de presionar el orbe desinteresadamente, Barca dudó por un momento. Incluso si se tratara de un solo piso en una ilusión transmitida durante 1000 años, su colapso causaría un daño importante a Gnosos. Si lo hiciera, la finalización del laberinto retrocedería más allá de su vida. Aunque sabía que nunca vería el fruto de esa obsesión, había un poquito de ego que se había aferrado a esa posibilidad distante. Este era su anhelo y su deseo. Estaba en un conflicto por ese apego persistente. Irónicamente, ese ego casi humano trazó la línea fatídica entre el éxito y el fracaso. Desgarrando los labios, comenzó a cantar. Destrux. Un sonido agudo resonó en la habitación. Un segundo más tarde, escuchó las advertencias de su sexto sentido y se inclinó hacia atrás. Un momento después, algo cortó el viento, silbando en el aire, dibujando una línea sobre el cuello de Barca. Sangre salió. De alguna manera, logrando apenas esquivarlo, Barca pateó el suelo, tratando de retirarse en su estado tambaleante. El cuaderno de Dédalos se deslizó de su mano al suelo. Barca pudo escuchar una voz cuando su sangre brotó, manchando su cuerpo y el suelo. Falló. Ante sus grandes ojos carmesí, la base del pedestal comenzó a brillar. Una hermosa mujer apareció de la nada, sosteniendo un casco negro en su mano izquierda, hablando con voz digna. Ocupando el espacio delante de él estaba la humana Asfi Alandrómeda. Barca Perdix, si no me equivoco, y según Íkelos, el medio hermano de Dix Perdix, un descendiente de Dédalos y uno de los líderes de Evilus, que mató a nuestros camaradas. Con un movimiento rápido, la sangrienta espada corta en la mano derecha de Asfi silbó en el aire. Ante esa señal, varios otros aventureros se materializaron desde el espacio vacío detrás de ella. La familia Hermes. En total, apareció un grupo de 10 personas. Al presionar su mano contra su cuello, sintió que su lengua reseca se enganchaba en su lugar mientras intentaba decir: «Imposible. ¿Podría tener un objeto mágico para volverse invisible?» Cada uno de ellos sostenía el mismo casco negro. «¿Pero cómo llegaste aquí?» Esta habitación era una de las ubicaciones más importantes de Evilus en Gnosos. Estaba en una de las áreas más complejas y profundas del laberinto. «Sencillo, atrapamos a una persona y le preguntamos», respondió Asfi. Detrás de ella, un aventurero arrojó a una persona capturada, uno de los seguidores de Thanatos. Era alguien que sirvió como comandante entre los rematentes de Evilus. Estaba preparado para explotarse, pero cuando alguien invisible se acerca por detrás, no deja tiempo para ejecutar. Después de eso, usamos un elemento para que respondiera a nuestras preguntas con sinceridad. Arrojado insensiblemente en el suelo, había una aguja corta que casi parecía la espada de un asesino. ¿Todo para encontrarnos a Thanatos y a mí? Y también a este cuaderno. Agachándose, Asfi sacó el cuaderno de Dédalos del suelo. Con él, eliminaría la necesidad de perder más tiempo mapeando el lugar. Era un valor similar a la captura de las figuras críticas como Thanatos y Barca. Ese cuaderno
fue clave el acceso directo al éxito. Nosotros, la familia Hermes, fuimos puestos a cargo de 2 tareas: buscar pistas sobre la identidad de Ennio y encontrar simultáneamente este cuaderno. Todo ha ido exactamente de acuerdo con el plan de Finn. Los pensamientos de Barca se volvieron locos mientras intentaba comprender la situación al escuchar esa impactante realidad. Finn había usado no solo su propio escuadrón, sino todas sus fuerzas. Todos sus esfuerzos por despejar a Gnosos fueron para engañar al lado de Barca. Mientras se concentraban en el avance que atravesaba el laberinto, la familia Hermes había utilizado el objeto mágico para volverse invisible y moverse en secreto. ¿Esta operación a gran escala fue una trampa? Imposible. Nadie notó que la familia Hermes había desaparecido repentinamente en algún lugar del camino, ni siquiera Barca, que había estado observando incansablemente la batalla desde la habitación del maestro laberinto. Entonces Barca se dio cuenta. Finn no había estado ordenado a los demás que cegaran todos los ojos del laberinto para evitar que Barca y los demás observaran cada uno de sus movimientos. Se había preparado para evitar que notaran la abrupta desaparición de la familia Hermes. Detrás de ella, los otros miembros de la familia destruyeron el pedestal y el dispositivo de destrucción instalado en él. Barca no pudo detenerlos, apenas pudo abrir la boca, suplicando una respuesta. ¿Qué pasa con la llave? Incluyendo el único grupo de monstruos, la familia Loki tiene 5 escuadrones diferentes en operación. Incluso si pudieras obtener la llave de Ishtar, solo deberían haber 5. Asfi se levantó los anteojos plateados antes de hablar. Lo creé. Su voz resonó por la habitación. El tiempo se detuvo. Al principio no comprendió el significado de esas palabras. Finn me hizo examinar una de las llaves reales e investigamos cómo funcionaban las puertas de oricalco y luego creamos una nueva. Levantó una esfera metálica hecha de mitril. Había un orbe rojo en el centro con una malla de líneas rojas que tenía la apariencia de una telaraña, grabada en el lugar del símbolo D. Con pétalos de plantas de regaliz color sangre, cristales carmesíes, el ojo compuesto de una araña deforme y las lágrimas de un moriz. Fue posible replicar el ojo de su familia con elementos del calabozo. La sangre maldita de los descendientes de Dédalos, el ojo inscrito con una D, irradiaba un tipo especial de magia que activaba las puertas para abrir y cerrar. Al darse cuenta de eso, Asfi analizó la frecuencia de su magia después de pruebas y errores significativos y luego combinó varios ingredientes del calabozo para imitarlo. Con todo su conocimiento y habilidad de enigma, había logrado recrear una llave para Gnosos. Con solo 10 días, 1 era mi límite, pero eso fue suficiente. La mujer llamada fabricante de artículos sin igual estuvo a la altura de su reputación. Barca finalmente se quedó sin palabras. No creo que esté particularmente orgullosa, pero creo que me inspiré cuando me mostraron un objeto mágico irregular. Asfi lanzó una mirada de reojo al Oculus en la mano de Lulune. La existencia misma de este objeto mágico creado por Fels había provocado el orgullo profesional de Asfi. Ella no quería perder. Tenemos el cuaderno. Tengo una idea de todas las rutas. Y como para demostrar el poder de ese objeto, Lulune se llevó el Oculus a la boca y gritó: la base del enemigo está en el piso 9. El semi-espíritu está en el piso 10, con áreas abiertas donde un jefe de piso podría volverse loco. Finn apretó el puño cuando la voz de Lulune gritó desde el Oculus en su mano: dejen el semi-espíritu por ahora, al piso 9. Tione y el resto respondieron en coro a su orden. ¿En qué piso estás? Háblame de tu entorno y trataré de averiguar tu ubicación y guiarte. El Oculus también estaba transmitiendo la información al escuadrón de Gareth. Gareth le contó a Lulune los detalles del área circundante que su grupo había trazado. La moral de las elfos se disparó por las nubes. Aura le dio la noticia y la familia Dionysus estalló en un rugido de emoción. ¿Cuántas entradas hay? ¿Y dónde están? Dame todos los detalles. Vete gritó. Lo tengo. Hay 3, en el norte, sureste y suroeste. El equipo de animales que avanzaba hacia el 9º piso de Gnosos volvió a acelerar.
Aseguren todos los pasajes entre el calabozo y el piso 9. No podemos dejar que Thanatos se escape. Vete y yo tomaremos un equipo y Raúl tomará el otro. La segunda al mando, Anakiti, disparó órdenes, forjando los siguientes movimientos de su escuadrón. De repente, habían cerrado la red alrededor del piso 9 y la base del enemigo, todo de acuerdo al plan de Finn. Comprobado, los tenemos acorralados a una esquina. ¿Y qué pasa si tienen algo bajo la manga para cambiar las cosas? Bueno, tal vez si este laberinto hace un estallido y se transforma en un luchador gigante, o los espíritus se vuelven locos, pero esas son las únicas opciones, agregó Loki, bromeando con Dionysus. Me tienen. Finalmente Thanatos cerró los ojos y se recostó en la habitación del maestro laberinto, mirando hacia el techo como si admitiera la derrota. El pisoteo resonó por todo el laberinto como la marcha de una fuerza militar. Barca se quedó estupefacto cuando llegó a sus oídos. Barca no se movió, la sangre que goteaba de su cuello creó un charco en el suelo, tocando las baldosas de piedra como si un reloj marcara el final. Desde una de las entradas conectando con el resto de Gnosos, aparecieron los aventureros de la familia Loki, el escuadrón dirigido por Finn, incluidos Tiona y Tione, junto con Amit y los otros curanderos de la familia Dian Sech. Su principal fuerza de combate eran un grupo de 10. Este es el final, Barca Perdix. Nos vengaremos por los miembros asesinados de nuestra familia en el calabozo, dijo Asfi mientras preparaba su espada corta. Barca bajó la mano que presionaba contra el corte en su garganta. Una sensación de resignación llenó sus ojos. Aquí será mi final. Mientras dejaba salir la sangre, se llevó la mano al cinturón y sacó su espada corta oculta, su arma maldita. La espada negra tenía una punta que era mucho más siniestra que cualquiera de las que tenían los soldados de Evilus. Los otros aventureros estaban en guardia y se prepararon. Ante ellos, Barca levantó su arma maldita y apuñaló esa espada maldita en su propio cuerpo. No se detuvo allí. Él desvainó otra espada corta maldita y se volvió a apuñalar, una y otra vez. Junto a Tione, Tiona y Asfi, todos se sorprendieron al verlo. Incluso Finn y la sanadora Amit no pudieron apartar la vista con incredulidad. Se pinchó el estómago, el hombro, las piernas, los brazos. Como dijiste, es nuestra derrota. Evilus será aplastado aquí, anunció Barca con una voz vacía, cubierta de sangre, mientras se acercaba a su muerte. Pero Gnosos no morirá. En el siguiente instante sacó algo de la bolsa que colgaba en su cinturón, una joya verde. ¿El feto de una esfera de cristal? Asfi gritó sorprendida. Era una semilla del espíritu corrupto, el que vieron sus camaradas caídos en la despensa del piso 24. Barca sacó una esfera de cristal que era mucho más grande de lo que Asfi recordaba. Pulsando con una cosa gruesa y venosa que estaba entrelazada en la superficie, el feto en su interior abrió sus ojos inyectados en sangre, mirando a los aventureros. Las 6 semillas ya han sido lanzadas. Este es un extra. Irónicamente, es el mismo orbe de cristal al que la familia Hermes le ofreció su sangre en el piso 24. Se atragantó Barca, cortando la sangre. Nuestro glorioso sueño no será aplastado. Nuestra obsesión no llegará a su fin. Para completar el caos soñado por nuestro antepasado, me llevaré a tantos de ustedes conmigo como pueda. Ese fue el grito final del humano conocido como Barca. Estableció una identidad propia por primera vez, levantando un gemido fuerte y claro, el primer llanto de un recién nacido. Estableció una conexión directa entre él y la eterna maldición de su linaje. No puede ser. Asfi se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer, pero fue demasiado tarde. Barca levantó el orbe de cristal y lo presionó contra su propio pecho. Era una fusión, no con un monstruo, sino con un humano. El feto en la esfera de cristal podría parasitar más que solo monstruos. Tubos venosos de hojas se expandieron desde su sitio de fusión en su pecho. Los tentáculos del feto recorrieron todo su cuerpo, devorando sin piedad su carne, invadiéndola, reorganizando su composición. El brazo derecho del hombre se hinchó horriblemente fuera de forma. Su brazo izquierdo se rompió como un látigo, estirándose y perdiendo toda forma humana. Sus piernas se pudrieron cuando asumió la forma de una babosa.
Las estructuras venosas se volvieron completamente negras, como si absorbieran todas las maldiciones que se había infligido a sí mismo, haciendo que el feto llorara. Pero las venas ennegrecidas seguían pulsando, llevando la oscuridad al orbe de cristal en su pecho, manchándolo también de negro. La sala se llenó con los repugnantes ruidos de carne que se mezclaban y grietas de huesos que se rompían a medida que la forma del cuerpo de Barca se reorganizaba con una velocidad aterradora. Fue el nacimiento de un ser poderoso, formado a partir de un cuerpo que rivalizaba con un aventurero de clase alta, a partir de un cuerpo de alguien que ejercía la habilidad Enigma. Los miembros de la familia Loki y la familia Hermes se pusieron pálidos, y frente a una blasfemia de la vida misma, la mujer santa agarró su bastón, haciendo que la sangre se escurriera de sus manos. Cuando la corrosión llegó a su mente, su rostro se transformó en el de un monstruo, mientras que sus ojos derramaban lágrimas de sangre y su ojo derecho rodaba hacia atrás. El ojo izquierdo, con una D, mantuvo tenazmente su forma. Sus ojos color carmesí se enfocaron mirando a los enemigos que estaban frente a él. Justo antes de que el sentido de Barca Perdix se desvaneciera por completo, confió su resolución final al feto. «Morirán aquí, aventureros». Él se las arregló para gritar. Se había transformado en una figura gigante más allá del reconocimiento humano. Con eso, el descendiente de Dédalos, el hombre que tenía un monstruo en su corazón, se enfrentó a los aventureros, habiéndose reducido a un verdadero monstruo. «Prepárense». Sonó la orden a una velocidad más rápida que un rayo. Con la llamada de fin, los miembros de la familia se liberaron de sus instintos naturales. Con la llamada de fin, podían sentir el coraje del valiente en su voz, logrando superar su terror y apuntar sus armas al monstruo repulsivo. El monstruo rugió, enviando escalofríos a través de los aventureros, mientras que todas las demás partes se habían transformado, provocando un asco visceral. Su ojo izquierdo, inscrito con la letra D, permaneció sin cambios y ardió sin la luz de la inteligencia. Su cuerpo blanco y turbio tenía venas de tono negro pulsando por todas partes, creando un contraste retorcido. Tenía más de 5 metros de altura, en la misma escala que un monstruo grande. Tiona preparó su urga y Tione sacó sus cuchillas, sin perder de vista su objetivo, incluso cuando gritaban de un lado a otro. Justo cuando parecía que Barca, el monstruo, finalmente se había quedado quieto, de repente comenzó a moverse sin previo aviso. «Ahí viene», advirtió Asfi. El tentáculo blanco cubierto de venas negras se balanceó desde arriba, chocando con el centro de la habitación, haciendo que las dos familias se lanzaran a ambos lados. Barca el monstruo balanceó su brazo derecho agrandado hacia ellos. La extremidad tenía forma de calabaza, pero la fuerza detrás de ella era brutal, destrozando el piso de piedra y haciendo tropezar incluso a aquellos que se jactaban de su alta destreza. Aprovechó esa oportunidad para comenzar a agitar su tentáculo izquierdo al azar, alejándolos de él. «Falgar, Tane, dejen la vanguardia a la familia Loki. Nos centraremos en apoyarlos con Merrill». Asfi sacó 3 explosivos y los arrojó. El daño fue menor, pero creó una apertura. Tione y Tiona se acercaron a través del humo de la explosión, persiguiéndolo como animales salvajes. «Sus movimientos son lentos. Tiona, devuélvelo». Tiona tomó la delantera. Cuando se acercó, levantó su arma, intentando cortarle el brazo derecho. Un fuerte ruido resonó por la habitación. Toda la fuerza de su embestida había sido detenida. Hizo que los ojos de Tiona se abrieran de sorpresa, pero ella volvió a sonreír. Con un giro brusco de su cintura, la apartó. Tiona interrumpió de inmediato cuando Barca el monstruo se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio cuando su brazo derecho gigante pasó a volar por encima de su cabeza. El trabajo en equipo de las hermanas les aseguraría una victoria instantánea, pero sintiendo un dolor en el pulgar, Finn fue el primero en reaccionar. «Aléjense». Y una fracción de segundo después de que se apresuraron a retirarse, las venas negras se estiraron alrededor del cuerpo del monstruo con un crujido audible. Todos los aventureros en la sala sintieron un escalofrío en sus espaldas. En el siguiente instante, sus venas estallaron, desatando una inmensa lluvia de sangre. Tiona y Tione pudieron evadirlo al ser aventureros de primer nivel, pero otros en la vanguardia fueron víctimas del ataque. Chillaron aquellos en el perímetro que habían sido arrojados por la lluvia negra.
Su piel se convirtió en un repugnante chorro en el momento que hicieron contacto con las gotas, y cuando la sangre brotó de sus ojos, narices y bocas, estos se retorcieron en agonía. Se derrumbaron en el suelo y rodaron por el dolor. Gemidos de espíritus rotos impregnaban en la habitación. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos, dejando a todos rígidos por la sorpresa. ¿Veneno? No, no puede ser. Una maldición. Los miembros de la familia Loki se sorprendieron. Luego comenzaron a usar la medicina antimaldición en aquellos que estaban afectados, pero la medicina antimaldición no está funcionando. Seguían tosiendo sangre, llantos atravesando los oídos de todos en la habitación. Tiona, Tione y Finn estaban inmóviles. Amit, de pie en la parte de atrás, contuvo el aliento. Fue una maldición extremadamente poderosa. La sangre salpicaba el piso, emitiendo un humo negro. Barca el monstruo comenzó a rociar su sangre negra nuevamente. El ataque dio lugar a una cadena de gritos en la vanguardia. Sus convulsiones antinaturales continuaron mientras los aventureros arrastraban a los camaradas a la puerta de la muerte, lejos de la lluvia negra. El perímetro alrededor del monstruo se derrumbó en un instante. Dia Frater. Amit activó su magia con un conjuro de alta velocidad. Una luz blanca pura se derramó sobre aquellos que se habían derrumbado, otorgándoles protección. Los aventureros sangrientos tosieron cuando sus convulsiones se calmaron. Mientras sus heridas sanaron, parecían haberse despertado repentinamente de un mal sueño. La magia de Amit puede curarlos. ¡Protejan a Amit! Finn emitió una orden inmediata. Los tanques de la primera línea respondieron con todas sus fuerzas. Lo que estaba por venir era el infierno en la tierra. El disparo disperso de la maldición sembró el sufrimiento en todas las direcciones. Su alcance podría haber llegado hasta las paredes en cualquier dirección. Los que tardaron en evadirlo fueron infligidos con un nivel de dolor de otro mundo. La recuperación no es lo suficientemente rápida. Capitán Finn, mi poder curativo no puede seguir el ritmo. Por primera vez, Amit parecía ansiosa mientras sostenía su bastón y lanzaba su magia. Un monstruo y una mujer santa. El límite entre la luz y la oscuridad. La maldición y la curación. Golpeaban despiadadamente las cabezas con una condena miasmática y una tormenta de resplandor blanco. Los curados por Amit pronto fueron devorados por la maldición nuevamente. ¿Sabía que esto sucedería cuando se apuñaló a sí mismo? Asfi susurró, hacer que el feto en la esfera de cristal parasitara en un cuerpo que había almacenado maldiciones, dando lugar a un monstruo con una habilidad que no debería haber tenido forma de desarrollar. En pocas palabras, un monstruo que podría convertir las maldiciones en armas. La cara de Asfi se tensó ante ese horrible concepto. En medio de los aventureros que luchaban por escapar, Lulune estaba balanceando su cuaderno y un puñado de Oculus mientras gritaba: «Asfi, a este ritmo, ¿no deberíamos conseguir otro?» «Absolutamente no», gritó Finn. «Si Amit es la única que puede curar esto, no importará si traemos más escuadrones a la lucha. Todo lo que hará es aumentar las bajas». Finn continuó: «¿Cuál es el objetivo de esta operación? No lo olviden. No podemos permitir que nuestras fuerzas se concentren en un solo lugar. El escuadrón de Gareth se está acercando a Thanatos, lo que significa que nosotros solo debemos derrotar a este enemigo». Su pronunciamiento fue resonante e inquebrantable mientras hablaba estratégicamente en lugar de tácticamente. Su voz fue suficiente para ayudarlos a recuperar su moral. «Ataquemos, tomen sus escudos, olvídense de la evasión, muestren su coraje y detengan sus ataques de frente. Aquí es cuando demuestran que son aventureros». Lo que mostró solo fue su valentía. Cuando Finn corrió sin sostener un escudo, él cortó a Barca el monstruo. Se arrojó bajo la lluvia sin retroceder ante la maldición que casi lo había alcanzado una vez antes. Mostró su pequeño, poderoso y confiable regreso a los aventureros que retrocedían desesperadamente ante la maldición. «Levántense, sigan al capitán». Los miembros de la familia respondieron a su llamada. Su inspiración encendió un fuego en ellos, permitiendo que su moral superara su miedo. Recordaron que no importa cuán grande sea el enemigo, enfrentarse
a un enemigo poderoso y seguir la valentía encarnada por su pequeño héroe era lo que significaba ser parte de la familia Loki. Mostraron el orgullo de la familia más poderosa de Horario. «Debemos romper esta maldición», rugieron los aventureros.